Listo. Ahora sí. Hola, 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 hola a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, Mariana. ¿Qué onda, Nat? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también, muchas gracias. Qué bueno, oye, muy emocionadas, ¿no? También el día de hoy. Sí, oye, con un tema súper padre y súper interesante. Con un tema súper importante, tenemos una invitada de honor que nos va a Sí, platicar sobre algo bien importante que estoy segura que les va a servir a todas las mamás, papás, cuidadores que nos estén viendo, que es un tema que nos han preguntado mucho. Y pues que me encantaría que le demos la bienvenida a nuestra invitada, que es la psicóloga Ixchel Romero, a que ver, creo por que ya aquí. anda por ahí. Aquí anda Ishel. Hola, Hola a todos y Ixchel. todas, buenas tardes. Hola Nat, hola Mariana. ¿Cómo Hola. estás? Un gustazo verlas. Ah, igualmente. Encantada de que estés acá platicando con nosotras de este tema tan importante. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues, Mariana, vamos a estar al pendiente también de los comentarios, ¿no? De la gente. Ok. Sí. Porque la idea es que tenemos como preparado para toda la gente hablar de este tema, hacerte algunas preguntas, Ixchel. Obviamente que tú nos vayas dando como, pues ahora sí que luz verde, ¿no? Información sobre todo esto que es la prevención del abuso sexual infantil. Pero invitamos también a todas las personas que nos estén viendo a que si nos quieren dejar saludos, comentarios, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud que necesiten respuesta, poder estar como al pendiente del chat, ¿no? ¿Les parece? Claro que sí. Pues mira, Perfecto. ya nos saludan aquí de Culiacán, Maribel. Leti no nos dice de dónde, pero saludos a Leti. Vive desde Tijuana. Nos preguntan que si quedará grabado este video en la página. Sí, sí va a quedar grabado y lo van a poder ver todas las veces que quieran. Está sensacional, ¿no? Así es. Muchísimas Pues, ¿qué les gracias de parece si toda la vamos a empezar? República. ¿Cómo, cómo? Que se conecten de toda la República. Ajá, y que nos digan de dónde se conectan Sí, sí. y que nos ayuden también a compartirlo porque es información bien importante, ¿no? Para mamás, para papás, para cuidadores y que, bueno, pues lo puedan compartir para que llegue a más personas. Así es. Y justo, bueno, antes de que me echen la primera pregunta, el 19 de noviembre justo es el Día Mundial de Prevención del Abuso Sexual Infantil, entonces está perfecto en tiempo empezar como a visibilizar el tema, ¿no? En estos días. Bueno, siempre tendría que ser, ¿no? Pero bueno, en este marco de conmemorativo del Día Mundial. Así es. Exacto. Y que como acabas de mencionar, bueno, el 19 se conmemora el Día Mundial, pero sabemos que es un tema súper importante, no solamente ese día ni el mes de noviembre, sino todo el tiempo, todos los días. Y la idea justo de poder platicar contigo es que nos des como más información, más herramientas para mamás, papás, qué tienen que saber, cómo pueden prevenir, cómo pueden ayudar a los peques, ¿no? A las niñas, a los niños, a tener herramientas para que no pasen por esta situación y si sí, bueno, ¿qué hacer? Entonces, si podemos arrancar con las preguntas, creo, y si Mariana me da chance, porque estoy ya como queriendo que se hable de esto, ¿no? Creo que mi primer pregunta o lo que me encantaría que quedara como claro para todos, primero que nada, es ¿qué es eso? ¿Qué es eso del abuso sexual infantil? ¿De qué estamos hablando? Perfecto. Sí, es importante aclarar conceptos desde un inicio. Mira, a mí me gusta manejarlo de lo general a lo particular. Mucho ya se está hablando, incluso se están pretendiendo hacer algunas reformas para que quede como violencia sexual infantil. El término de abuso sexual infantil como tal, a veces, ahorita les voy a decir qué es, pero a veces se cree que es algo como, ay, no es tan importante, ay, pues solo es abuso, solo fue una tocada, solo fue por encimita. Entonces, el abuso sexual en realidad implica muchas más cosas que lo que la gente cree que es. Entonces, partiendo de la violencia sexual, que es cualquier tipo de coerción, que te obliguen, que te forcen, que te amenacen para que tú aceptes, entre comillas, ahí se ve,
consientas una actividad sexual que en realidad no deseas. Esto nos puede ocurrir en cualquier etapa de nuestra vida, en cualquier edad. Okay. Un tipo de violencia sexual sería el abuso sexual infantil, el que está dirigido hacia los niños. Y por sí mismo el abuso sexual infantil también tiene otras 3 categorías. Una de ellas es la que implica cualquier tipo de contacto físico, cualquiera que ustedes puedan imaginarse, tocamientos, penetración, todo lo que implica tocar el cuerpo del niño o niña, o que la niña o el niño toque cuerpos de otras personas. Ajá. Eso Okay. es con contacto físico. Ese tipo de abuso o de violencia sexual, a diferencia de los otros 2 que ahorita les voy a decir, es un poquito más fácil detectarlo a través de un examen médico, a través de un peritaje, porque puede haber evidencias, puede haber rastros de semen, de saliva, puede haber rasguños, puede haber mordidas, puede haber algún tipo de fluido, ajá, que dé pues luz de lo que sucedió. Es el más fácil, digo también entre comillas, de detectar. Hay otro que es más difícil de detectar, que es el que no implica contacto físico, pero Okay. hay abuso sexual también sin contacto físico. Cuando obligas a un niño o a una niña a que observe algún tipo de actividad sexual, cuando tú lo pones o ponen a los niños a hacer incluso con otros niños otro tipo de actividad sexual, pues el adulto, el agresor, no los está tocando. Al final de cuentas, no hay un tocamiento, pero están interactuando. Ay, por ahí se escuchó un... ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Sí? te escuchas un poquito bajito. Y Mariana, ¿tú estás escuchando bien? Nos dijeron, perdón, en el chat Ajá. que nos escuchan con eco. Entonces, no sé si a lo mejor todas pudiéramos desenchufar y volver a conectarnos los audífonos, a ver si eso nos ayuda un poquito. Desconecto mi micrófono. Y otra vez conéctalos a tus audífonos, a ver si esto nos ayuda un poquito. Okay. A ver. A ver ahí cómo me escuchan. Bueno, con un poquito de eco, pero creo que mejor. Okay. Creo que soy yo la que se escucha más con eco, Sí, entonces yo voy te a tratar escucho de con hablar eco. menos. Ok, bueno, entonces les decía de este segundo tipo de abuso sexual que no implica contacto físico, porque puede ser que solo observe algún comportamiento entre adultos o con otros niños o con otros adolescentes, no va a interactuar directamente con el agresor. Ajá. También a veces obligarles a ver pornografía, videos, revistas, todo este tipo de contacto con contenido sexual que definitivamente tampoco es apropiado para su edad y que implica una intrusión en su psique y en su desarrollo, pues es abuso sexual. Ajá. Este tipo de abuso sexual es muy complicado detectarlo, incluso en los peritajes médicos que se puedan hacer, pues porque para empezar no va a haber ningún tipo de evidencia. Ajá. Ahí es importante la participación de otro tipo de peritajes como el psicológico para ver algún tipo de consecuencia que también, pues yo creo que voy a mencionarles algunas, pero este es como el más complicado. Y de pronto lo que he aprendido en el camino es que el agresor sexual como que va perfeccionando la técnica. Entonces, el abuso sexual con contacto físico sería como la última instancia, ¿sabes? Porque es más fácil detectarlo. Entonces, el abuso sin contacto físico es, digamos, el más recurrente porque es un poco más difícil que te des cuenta. Ajá. Hay otro tipo de abuso sexual que también es muy importante mencionarlo, es el que está vinculado con la explotación sexual. Este tipo de violencia de explotación sexual es un tipo de trata de personas. Si ustedes sabrán, pues esto ya implica que se comercializa con el cuerpo de las personas. Entonces, sigue siendo un tipo de abuso, puede ser con contacto, sin contacto, como ustedes quieran,
Pero ahora hay algo más, que aparte de eso, alguien está ganando pues dinero a costa de este tipo de violencia. Puede ser el agresor directo, el que está violentando directamente a los niños, puede ser el que distribuye, puede ser el que facilita, puede ser el que presta la casa, puede ser el que facilita las cámaras para grabar. Ajá. Mucha gente está involucrada en este delito de explotación sexual y pues al final todos son cómplices, todos son parte de ese delito. Es un delito que deja ganancias multimillonarias, es un delito increíble y en estos tiempos de pandemia, hace poco estuve en una conferencia con personas de policía cibernética y decían que este delito de explotación sexual en su modalidad de pornografía infantil que se distribuye en la red, en una red muy profunda que no conocemos los simples mortales, los números han crecido muchísimo. Se ha movido muchísima pornografía de menores en esta época de pandemia. También somos el primer lugar, México es el primer lugar de producción de pornografía infantil, el segundo lugar es Tailandia, pero en estos tiempos en que los niños se conectan todo el tiempo para sus clases o para convivir, para socializar, se ha detectado que utilizan los agresores estas herramientas para engancharlos y para generar pues material de pornografía. Entonces, básicamente esas son las tres formas y se dividen así simplemente por una cuestión legal, porque al final es violencia contra los niños, ¿no? El obligarlos, aunque los niños muchas veces no saben o no son conscientes o no lo viven como violencia, pues el adulto sí lo sabe. El adulto está abusando de una situación de superioridad, de poder, y bueno, eso pues a todas luces y en todo el planeta es violencia. No sé si quedó como clara esa parte. Ok, perdón, es que silenciamos los micrófonos tratando de ver si se puede escuchar un Sí, poquito sí, mejor. sí. Ok, entonces hay tres, nada más para como retomar un poquito, son tres tipos. Hablaste del abuso con contacto físico, ¿no? En donde se toca el cuerpo del niño, pero también puede ser sin contacto físico, ¿no? Que eso mucha gente no lo sabe, que es justo poner a ver al niño situaciones que para las que no está preparado, que no debería de ver, ¿no? Con contenido sexual y este tema de la explotación. Ahora, estos tipos de abuso, todos hablaste de, todos tienen consecuencias. Hay unos más fáciles quizá de ver, otros no tanto, pero finalmente todos tienen consecuencia en la psique y en la vida del niño. Así es. ¿Qué consecuencias hay en la vida del niño? Mira, yo lo dividiría en dos cosas. Indicadores, cosas que tú puedes observar en el comportamiento del niño cuando está sucediendo, que son pues como esos foquitos rojos que dices, ah, caray, esto que está pasando, ¿no? Y las consecuencias ya las podemos mirar como lo que va a suceder posterior en la vida del niño, ¿no? Después de la vivencia de abuso. Entonces, lo voy a manejar así. Los indicadores que son, siempre les digo a los papás y mamás, son como esos foquitos rojos que se te van prendiendo y dices, ah, esto está raro y tengo que observarlo. Y puede haber desde indicadores físicos, Ixchel, creo moretones. que no te escuchas. ¿Allí me oyen? Ahí te Ah, escuchamos. voy a agarrar aquí mi micro entonces. Pero si nos Podemos, repites lo de los indicadores, por sí, fin. que los indicadores son esos foquitos rojos. Yo les digo a papás, mamás, son foquitos rojos que se te van ahí presentando en casa o los maestros también que nos ha tocado, pues tienes este contacto cotidiano, diario con el niño, la niña, y sabes cómo es, llegas a entender cómo se comporta, cómo se relaciona. Entonces, es estar al pendiente de cualquier cambio drástico de comportamiento, para empezar. Pero si tú detectas, por ejemplo, a nivel físico, moretones, rasguños, dolores inexplicables, incluso, bueno, hay niños que tienen muy lastimada su zona genital por la situación de abuso y no se pueden sentar bien o no caminan bien
o tienen dolor o molestia para orinar, para defecar. Entonces, todas estas cosas a nivel físico que vemos como que, a ver, ¿por qué estás caminando así, no? ¿Por qué no te puedes sentar bien? Y ese moretón, ese rasguño, ¿no? Niños que a lo mejor llegan a clases con ojeras y se están quedando durmiendo todo el tiempo. O sea, todo eso que puedes ver físicamente y que pudiera ser cualquier cosa, a lo mejor se cayó, a lo mejor hubo fiesta y por eso no durmió y trae la ojera, pero siempre mi invitación es investiga qué pasa. Así sea un rasguñito leve, investiga cómo llegó ese rasguño, por qué se sienta chueco, por qué le duele el estómago, por qué tiene dolor de cabeza, por qué tiene granito. A veces, pues sí, hay niños contagiados con virus de papiloma en los labios, en zona genital, en la nariz, en los ojos. Entonces, cualquier cosa extraña que suceda en el cuerpo del niño, ¿qué pasó aquí, no? Observarlo. Infecciones en vías urinarias. Si son niños más grandes, pues ya la idea es que ya se bañan solos, ¿no? Pero quizás sí revisar el olor que no haya mal olor en su ropa interior. Digo, la orina huele y pues claro que huele, pero si hay un olor pues desagradable o incluso el color en la ropa interior de los niños o de las niñas es como verdoso, como amarilloso, pues ahí hay algo extraño, ¿no? Entonces, pues ir al médico, llevarlos al pediatra y bueno, hacerles una revisión y descartar cualquier, cualquier tipo de situación, ¿no? Que pudiera ser sexual. También hay indicadores sociales que tienen que ver con su comportamiento. Niños que de pronto, pues sí son muy activos y son, ¿no? Que andan de aquí para allá y de pronto es todo lo contrario, se aíslan, se retraen. O los niños que sí, hay niños de bajo perfil que siempre están como, ¿no? No se ponen mucho en el ojo de la mira de las personas y de pronto quieren llamar la atención, de pronto todo quieren hacer ellos, de pronto interrumpen, de pronto son como muy intrusivos en las conversaciones, todo quieren hacer, están llamando la atención. Y mucho, hay una frase muy recurrente que es, solo quiere llamar la atención, ¿no? Pues si un niño quiere llamar la atención, pues le damos esa atención porque algo está sucediendo. Ajá. Niños que de pronto ya no quieren, por ejemplo, visitar a la tía favorita, pues ¿por qué ya no quieres ir? Y a veces como adultos no le damos esa importancia, pensamos que es un berrinche, pensamos que ahí estás de malas, pensamos que cualquier cosa menos que pudiera ser una situación de abuso. Entonces, ese también es un indicador muy importante cuando ya no quieren ver a ciertas personas. O cuando esa persona, a lo mejor es un tío, una tía, un vecino, llega a la casa, los niños también empiezan a mostrar cierto comportamiento, se ponen ansiosos, se esconden, no quieren bajar, no quieren saludar. Ajá. Entonces, este tipo de comportamientos hay que estarlos observando. Aquí ya mencioné otros indicadores que son emocionales, como la ansiedad, el tener miedo, esta parte de la autoestima, desvalorizarse. Niños que son violentados sexualmente tienen muy instaurado el tema de la culpa, porque el agresor así se lo pone. Aunque sean niños pequeños, hay agresores que dicen que los niños los provocan o las niñas. Entonces es tu culpa, ¿no? O porque te portaste mal o lo que sea. Entonces ellos se empiezan a comportar de esa forma, con culpa, yo no sé, es que yo no puedo, no es que me merezco el castigo, o sea, niños y niñas que se están desvalorizando pues todo el tiempo. Llanto, tristeza, toda esta ir y venir emocional en un niño de forma inexplicable, o sea, ahorita estaba bien y ahorita ya está llorando y al rato ya se enojó y avientan cosas. Con las maestras me gusta mucho platicar esto porque cuando hay este tipo de comportamientos, lo que se hace es encasillar al niño y a veces los mandan como a otras áreas, ¿no? De ya no puedo con él y no, llévenselo. Yo siempre les invito a que hagan como en sus bitácoras estas anotaciones y cuando son recurrentes, te estoy hablando de 2, 3 días seguidos, o sea, ya es un foco rojo, ¿no? Y hay que intervenir, mandar llamar a papá, mamá, a quien corresponda y aclarar el por qué. Y hay otro tipo de indicadores que son los cognitivos, que tiene que ver pues con toda su estructura de pensamiento, cómo se conciben a ellos. Y también algo muy curioso que sucede y es muy común son este tipo de regresiones. Por ejemplo,
un niño de 8 o 9 años que ya controla perfecto esfínteres, que ya se duerme súper bien en las noches con su luz apagada y todo, de pronto ya no, de pronto se orina en la cama, de pronto ya tiene miedo de dormir con la luz apagada, de pronto necesita algo, necesita el peluche de cuando era más chiquito o la cobija o se chupan el dedo. ¿Esto por qué ocurre? Ante una situación de violencia, en este caso de abuso sexual, para la psique del niño es muy fuerte, es algo que no puede manejar. Y el cerebro es tan, pero tan maravilloso y tan protector que lo regresa a una etapa anterior en la que no había vivido esa situación. Entonces, aunque tiene 8 o 9 años, en la mente del niño se regresó a los 3 o a los 4 años, cuando estaba seguro, cuando no había vivido eso. Entonces también esas situaciones pasan por alto, muchas veces no las vemos y los regañamos. Ve, ya te orinaste, ve, ya otra vez ya te estás chupando el dedo y otro. Entonces no se toman con la seriedad que de pronto tendrían que tomarse. Y, Claro. Oye, sí, Shell, sí, perdón, yo te quiero preguntar dime. algo. Es que pienso, bueno, por ejemplo, ahorita con este tema de la pandemia del confinamiento, que bueno, que nos ha puesto en una situación pues extrema de adaptación, pues hay muchos niños y niñas que están precisamente también presentando, por ejemplo, un tema de estas conductas regresivas, ¿no? Como el tema de, si ya que nos comentabas, ¿no? Que ya están controlando esfínteres y otra vez regresan. Entonces, perdóname que te interrumpa, pero yo te quisiera preguntar, si, bueno, yo sé que en sí mismo el control de, la pérdida del control de esfínteres o dejar de controlar esfínteres no es un síntoma exclusivamente del abuso sexual. Entonces, hay como una combinación de estos síntomas o de estas cosas, consecuencias que nosotros podemos ver a partir de a lo mejor un niño o una niña que ha sufrido abuso sexual, porque pienso que a lo mejor ahorita por el tema del confinamiento hay gente que nos está escuchando, papás y mamás, que a lo mejor hayan pasado por esta situación, ¿no? De que sus hijos volvieron otra vez a hacerse pipí o a regresar a sus objetos de seguridad y que esto les vaya a lo mejor a asustar y bueno, pues que no se asusten. Entonces no sé si podrías platicarnos un poquito más de eso. Sí, por supuesto. Todos los indicadores que yo acabo de decir no son exclusivos. No quiere decir que ya se chupa el dedo y entonces ya inmediato hay abuso sexual. Tampoco podemos decir, bueno, si son 3 de 10, ¿no? Entonces ya lo llevas. O si espérate hasta que sea 9 de 10, entonces ya lo llevas, ¿no? Eh, por eso es como que son foquitos rojos, independientemente del contexto que a lo mejor no sabes qué lo origina. Sí, la invitación y sí la prioridad sería saber qué es lo que le está generando, que otra vez se orine, que la cobija, ¿no? Entonces siempre ir más allá y les digo, les pongo este ejemplo y luego se ríen mucho, pero es que es muy cierto. Les digo, como la espada del augurio, ¿no? Ver más allá, sí, exacto, como la espada del augurio, ver más allá de lo evidente. A lo mejor sí es la pandemia y ya lo hablaron, ya lo platicaron en familia, ya el niño dijo cómo se siente, entonces ya sabes qué es, ya viste más allá. Pero esa es como la tarea, saber qué está sucediendo. Y este es un tema que también va de la mano con los niños y esta parte del cuidarlos, la comunicación con ellos. Cualquier tema en donde esté involucrado un niño, le atañe a ese niño y hay que hablarlo con ese niño. A veces decimos, no, es que tú no, vete para allá, aunque a él le está pasando, lo echamos para allá y lo queremos resolver aquí nada más nosotros, ¿no? Sin escucharlo, sin entender qué está pasando, cuál es su percepción, etcétera. Entonces, involucrarlo. ¿Por qué tienes esta situación? ¿Por qué estás triste? ¿Me puedes contar? ¿No? Como empatizar y generar esta confianza para que el niño lo exprese. Cuando los niños están siendo abusados sexualmente, por lo regular no lo dicen así. Ay, oye mamá, ¿sabes qué? Que me están, no lo expresan de esa forma. Cuando es otro tipo de molestia, sí lo dicen. Ah, es que estoy triste porque no he visto a mis amigos de la escuela. Ah, es que estoy muy estresado, si ya reconocen la palabra, porque en las clases la maestra, no sé, ¿no? Ya te lo dicen. Pero cuando es el tema del abuso, no te lo dicen. Entonces, otro foco que añadiría a esto que pregunta Mariana es si tú te acercas a tu hijo o a tu hija a querer indagar, oye, mira, es que he notado que
te duele mucho la cabeza muy seguido, quisiera saber, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes, no? Ah, es que no puedo decirte, es que, y entonces ya hay como un estrés añadido, una ansiedad añadida, o un bloqueo de no puedo hablar, no puedo, y ¡fum! Desaparecen. Entonces ahí hay otro foco, ¿no? Entonces es como, híjole, es que es estar tan al pendiente de su comportamiento y de cómo reaccionan ante ciertas preguntas que uno como adulto les llegue a aventar, y de verdad quedarse con esta parte de no dar por obvio nada, no dar por sentado nada. Yo siempre les digo, mira, más vale pensar mal y que investigues y todo, y a la mera hora, pues qué bueno que no sea eso que estábamos pensando, y, o peor, que simplemente pienses que a ti nunca te va a pasar y la realidad es que sí tuviste un caso de abuso sexual y no lo supiste. Otra cosa muy importante es dejar de pensar que nunca nos puede pasar a nosotros, dejar de pensar que a nuestros niños que tenemos en casa, no, a nosotros no, eso pasa en otros países, ¿no? En donde hay mucha pobreza, eso pasa en otros lados, no. La realidad es que le puede pasar a cualquier niño, de cualquier edad, de cualquier situación económica, de cualquier lo que sea, ¿no? Entonces, como que quitarnos ese velo y tener mucha confianza con los niños y ser muy observadores con ellos y con ellas. Ok, muchas gracias, Michelle. Oigan, yo me escucho con eco, perdón, ya lo traté de arreglar, pero no Muy sé por qué. poquito. Pero bueno, nada más como compartirles rápido, nos saludan desde Chihuahua, nos saludan desde Naucalpan en el Estado de México, de Aguascalientes, de Playa del Carmen, de Hidalgo, y por aquí nos preguntan también, nos dicen bueno, les pedí yo que nos preguntaran, ¿no? Que si tenían aquí alguna duda, y nos dicen de qué manera se puede abordar el tema con los niños, ¿hay algún tipo de lenguaje que se deba tener en cuenta? Eso por un lado. Y otra pregunta que me parece bien interesante, Michelle, ¿es peligroso subir fotos de bebés y de niños a las redes sociales? ¿Los ponen en peligro? Porque ahorita pues ya los papás y las mamás están ahí compartiendo muchísima información de sus hijos desde bebecitos. Entonces, bueno, estas dos preguntas que no sé si nos las puedas ayudar a responderlas en lo que retomamos ahorita el tema, porque creo que sí se puso medio denso, ¿no? Es un tema fuerte, entonces, para darnos también un poquito un respiro. ¿Cómo ves? Sí, claro que sí, con todo gusto. Mira, el lenguaje con los niños es como la pregunta del millón sumada a que si hablarles o no de cosas de sexualidad. Ajá. Porque muchos papás y mamás se ponen pues muy nerviosos porque no sabemos qué decirles o pensamos que la sexualidad es decirles, mira, esto se hace así, y darles como la receta, ¿no? Y no es así. La sexualidad, pues dicho sea de paso, es lo que nos construye como personas, cómo somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué si sentimos, que los abrazos, los afectos. Claro, la parte del desarrollo de nuestro cuerpo también va implícita, pero no es contarles cosas de adultos, ¿no? Es decirles, mira, este es tu cuerpo, estas son tus partes privadas, se llaman así. Si eres niño, es tu pene y tus testículos. Si eres niña, es tu vulva, que es la parte externa, la parte que hay que limpiar bien cuando vamos a orinar, y la vagina, que es la parte interna. Ajá. Son tus partes privadas, los pechos, ¿no? Eh, un ejemplo muy coloquial con los niños, lo que tape tu traje de baño cuando te vas a la playa o a la alberca, esas son tus partes privadas, ¿no? Y hay niños varones que también se cubren con playera, pues también son sus partes privadas, ajá, la espalda, los muslos, empezar por allí. Y explicarles, permitirles mucho la parte de las sensaciones cuando algo no les gusta. Como adultos, por ejemplo, o adultas nos ha pasado seguramente les ha pasado que alguien se te acerca y como que sientes, ¿no? La vibra como que no te gusta y hasta te haces a un ladito, ¿no? Que dices, no me gustó. Y a veces como adultos no lo podemos explicar, no podemos explicar qué sentimos, pero sabemos que no nos agrada. Y a los niños a veces no les permitimos que no les agraden cosas y los obligamos, no, es que abrázala, abraza a Ischel, pues sí es tu tía, pues sí, pero Ischel le da mala vibra, no le gusta, ajá, y entonces los obligamos. Permitirles
que digan qué les gusta, qué no les gusta, también es parte de su sexualidad, qué sienten en la piel, cierta ropa que no les gusta, ciertos olores, ajá. Todo esto es básico, es muy importante. ¿Qué tipo de lenguaje utilizar? ¿Cómo te comunicas con tus hijos? ¿Cómo te comunicas en lo cotidiano con ellos? Pero sí es muy importante bajarle las rayitas necesarias y llegar al nivel que ellos nos puedan entender. Como adultos, si yo te digo explotación sexual, pues a lo mejor ya cachaste qué es, o si te digo trata de personas, ya cachaste qué es, o si te digo abuso sexual. Pero a los niños hay que explicarles de una forma que ellos lo entiendan. Mira, ¿sabes qué? Ya te expliqué que estas son tus partes privadas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Vulva, vagina. Ajá. Entonces, estamos de acuerdo que nadie las puede ver ni tocar, ¿verdad? Nada más si te voy a cambiar, pero no te voy a tocar, o si te baño, pues con la esponja. Si alguien lo hiciera en contra de tu voluntad, o que te chantajee, o que te obligue, o que te amenace, no está bien. Y eso se llama violencia, así se los podemos decir. ¿Por qué? Porque si el niño lo vive o la niña lo vive, lo va a reconocer, lo va a poder nombrar y te lo va a poder decir, va a poder pedir ayuda. Cuando nosotros les negamos esta información de mejor ni le digo porque así lo protejo, no, al contrario lo expones, porque si lo vive no lo va a reconocer, no va a saber qué le está pasando y no va a saber que es algo que necesita que otro adulto intervenga para que lo ayude. Esa sería como la parte más importante. Y si como adultos tienes dudas de qué es la sexualidad, o tienes ahí como esos mitos o esas creencias, esos tabús, pues empezar por ti. Bueno, empezar por nosotros, ¿no? Por la reconstrucción de lo que yo creo que es la sexualidad, y empezar por ahí, porque si le voy a dar información que tampoco está bien, pues no le voy a ayudar. Entonces también la invitación es esa: ¿cómo concibes tú la sexualidad? ¿Qué sabes tú de sexualidad? Y ya cuando lo tengas claro, entonces ya compartírselo a los niños y niñas que están a tu alrededor. Ujú. Eso sería como de la primera pregunta, que espero que haya quedado clara. La parte de las fotos sí es un tema. Me remito mucho a esta plática que tomé con estas personas de la policía cibernética, porque ellos nos hablaron mucho de cómo funciona la pornografía en estos niveles web que la gente no conocemos. Nosotros conocemos el Internet que usamos para Facebook, para estas conferencias que estamos ahorita, pero hay otros niveles. Cuando tú subes una fotografía tuya, de tu carro, de tu perro, de la tele, de lo que sea, se queda, aunque tu perfil esté privado, aunque tu perfil nada más tengas a tu familia, ya es como parte de toda esa red. Ajá. Y está disponible, la puede ver cualquier persona. Entonces ellos nos explican que estas personas de verdad son como expertos en el manejo de la Internet y de poder accesar a las cuentas y tomar de allí fotografías. Estas fotografías que tú subes o que subimos, porque también yo lo he hecho de mis sobrinos, o así de tus hijos o de tus hijas, es probable, o sea, existe la posibilidad, ahí está, aunque sea un porcentaje muy chiquito, de que esa fotografía la puedan tomar y la puedan utilizar para un catálogo de pornografía. Las fotografías las editan. No te quiero decir cómo las editan, pero de verdad las editan, y entonces tú no sabes en qué lugar terminó la fotografía de tu hija en la playa que le tomaste en traje de baño, no sabes quién la está viendo, no sabes qué uso le están dando. Y aunque no lo sabes, y a lo mejor la niña o el niño no está siendo violentado directamente, el hecho de que su imagen esté siendo utilizada para satisfacer sexualmente a otras personas, eso ya es violencia. Es violencia sin contacto físico y ni te enteras. Entonces, a esa magnitud, y a lo mejor van a decir, qué exagerada es Ischel, ya vi tantas cosas, ya escuché tantas cosas, tantos testimonios, que mejor, si lo puedes evitar, evítalo, no las subas. Yo sé que los hijos son la mejor cosa del mundo y los queremos presumir, pero pues o tápales la cara, edítalos, no lo sé, o pues mejor no lo hagas, sería mi sugerencia, no hacerlo.
de preferencia, porque de verdad estas cosas pasan. No sé si quedó claro, si tengan otra pregunta. Luego no sabemos ni quién, como dices, quién puede ver estas imágenes, ¿no? Que podemos subir a redes. Nat, tenemos algunas preguntas. ¿Quieres que las Sí, haga? vamos a escuchar ¿Sí? primero las preguntas y... Genial. Entonces, bueno, nos dicen por acá, bueno, nos hablan también de Guadalajara, que qué padre tema. Nos dice por aquí alguien, en caso de abuso sexual y que el menor lo diga, ¿puede responsabilizar a alguien que no haya sido o siempre hacen referencia al responsable real? Y por acá nos plantean un caso, un poco más una asesoría, nos comparten, soy maestra de música en una academia y sospecho que el director es pedófilo. No me gusta cómo abraza a los niños y cómo los toca. No me gusta que a las niñas las lleve a su casa y las suba a su carro. Tengo miedo. ¿Qué me recomiendas? Aún en pandemia, el director va a casa de algunos alumnos y no siempre hay papás en sus casas. Son niños de bajos recursos. ¿Vieron la cara que puse? ¿Vieron la cara que puse? Mira, la primera pregunta, donde si el niño señala o no señala al responsable, lo quiero entender como esta parte de que a veces si el niño miente o si no miente, ¿no? Si dicen la verdad o no. Mira, puede pasar que los niños, porque sí pasa, o las niñas estén manipulados por algún adulto, sobre todo cuando hay un tema de controversia de separación, de divorcio, demandas familiares, etcétera. Suele suceder, se dan casos en donde a los niños se les alecciona para que digan ciertas cosas del otro adulto o de la otra adulta. Ajá. Esto pasa mucho, pero estos argumentos de los niños cuando les dicen que digan mentiras, los peritos que son expertazos en esta parte del comportamiento infantil saben detectar cuando los niños están siendo manipulados. Porque sí, los niños pueden mentir y te pueden decir, sí, él fue, pero cuando el perito le empieza a preguntar detalles de cómo, en dónde, como todas estas cosas, los niños ya no tienen esa habilidad así rápida de mantener la mentira en el momento y echar como todo el choro. A lo mejor ya de adultos sí, ¿no? De rápido ahí dices esto y lo otro. El niño no está en su desarrollo cognitivo aún, como es, ya es muy elaborado, es una estructura muy elaborada, no lo puede hacer. Entonces la mentira se cae así, en una audiencia esa mentira va para atrás. ¿Ah? Y también eso es maltrato, ¿eh? Por ahí se los digo, ¿no? Cuando los seleccionas para que mientan sobre situaciones de violencia hacia su persona, es violento por sí mismo. ¿Mm? Si la otra parte, cuando los niños logran revelar el abuso, porque muchos niños no logran hacerlo, pero cuando logran revelar lo que les está sucediendo, por lo regular sí dicen quién fue. Fue papá, fue tío, fue abuelito, fue vecino, fue amiguito, te dicen quién fue. Aquí la parte importante es cuando hay que confrontar al agresor, porque el agresor, pues, ¿qué crees que va a decir? Él va a decir que no, ¿cómo crees? Si yo de toda la vida, si yo le pagué su fiesta, si yo le compré su bicicleta. El agresor siempre va a tener esta doble cara porque es su excusa, es la parte que él va a utilizar para defenderse y para hacer creer a la gente que él no fue capaz de hacerlo. Los agresores, digo, no me lo han preguntado, pero es una pregunta recurrente lo del perfil del agresor. ¿Cómo es? No hay un perfil específico, puede ser cualquier hombre o mujer también, de cualquier edad, color, nacionalidad, empleo, soltero, casado, pero comparten comportamientos en común. Y esta parte de que son como encantadores, de que son bien platicadores y de que te caen bien luego, sí eso sí es verdad. Entonces ellos llevan como una doble vida, en donde ante los ojos de la sociedad, de sus círculos de amigos, de su círculo de trabajo, son súper buenísimas personas.
ellos nunca van a demostrar que son violentos, nunca van a, ¿no? Al contrario, van a decir, hoy que quemen a los pedófilos, ¿no? Los deberían de matar, ¿no? Entonces, ellos siempre se van a pronunciar como en contra. Por eso es muy difícil también detectarlos. Uh-huh. Pero si el niño te lo dice, es seguramente una realidad. Uh-huh. Ok. Yo, perdóname, justo quería Sí. interrumpirte y perdón por la interrupción, porque tiene que ver justo nada más para dejar claro en esto que estás respondiendo, dices, la pregunta era si un niño puede mentir sobre el agresor, o sea, decir que fue X en lugar de Y. Pero justo lo acabas de decir, al niño se le, si esto fuera posible, al niño se le cae la mentira. Y luego, al final, ahorita mencionaste, el niño en realidad no mentiría sobre un abuso sexual. Y es una pregunta como, o un argumento que por lo menos creo que hemos escuchado, me atrevo a decirlo en plural porque lo hemos platicado, ¿no? Como muy frecuente, como de, no, no es cierto, ¿no? Eso se lo inventó, o quién sabe de dónde lo sacó, o ay, qué exagerado, pues si mi comadre o mi compadre pues, lo quiere mucho, ¿no? Entonces, sí me gustaría como si pudieras aclararlo súper bien, si el niño o la niña es capaz de mentir sobre un hecho de abuso sexual infantil. Sobre todo también lo quisiera aclarar porque justo cuando hablabas al inicio de los diferentes tipos de abuso, eh, incluso desde la definición del abuso, puede ser una situación en donde se convenza, se manipule, se seduzca, por decirlo de alguna manera, es decir, en donde no haya una violencia física como tal. Es decir, no necesariamente, sí podría ser que haya el rasguño, el moretón, etcétera, pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente le vamos a ver el rasguño, el moretón o el golpe, porque no es algo físicamente violento como lo que muchas veces nos imaginamos, ¿no? Entonces, si un niño llega y dice, me tocó o me quiso besar o me quiso abrazar, o sea, ¿el niño está mintiendo o no está mintiendo? Entonces, primera cosa, para interrumpir nomás para quedar claro, ¿qué hay que hacer? ¿Se le cree al niño o no se le cree al niño? Y después, si pudieras, cuando retomes la otra parte de que me parece súper interesante, esta parte del maestro o del director, estás mencionando como a varios personajes, o bueno, varias personas, pues varias figuras, y hablaste de una palabra que es perfil del agresor. ¿Quiénes son las personas que cometen generalmente los abusos sexuales? O sea, ¿de quién deberían, no? Del desconocido o del amigo, o sea, ¿de quién? ¿Quién puede cometer un abuso sexual infantil? Va, mira, sí, para que quede súper claro, los niños sí pueden ser manipulables. A un niño, si tú le dices, tú vas con Natalia y le dices que esto es verde, aunque sea rojo, él te va a decir que es verde y que es verde y que es verde, porque además yo lo obligué. Y si le dices que es rojo, cuando regreses a la casa te voy a, ¿no? A nalguear o lo que sea. Entonces, los niños ante ciertas situaciones muy específicas, yo ponía el ejemplo cuando están en el tema del divorcio, es muy recurrente que eso suceda, que digan o que mientan, ajá, que los obliguen a mentir. Cuando se les empieza a preguntar, porque se les hace un peritaje a los niños, psicológico, médico, bueno, el médico no arroja nada, pues órale con el psicológico. Un peritaje psicológico puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, y se les preguntan un montón de cosas. Se les pregunta quién estaba, a ver, dibújame el lugar, o que recreen la escena, así como de película, así tal cual, así sucede. Detalles, olores, quién estaba, qué escuchabas a lo lejos, olía a algo en particular. Entonces, todo este tipo de detalle, cuando el niño está siendo manipulado, ya no tiene, o sea, no existe esa información. Y es cuando se cae el argumento y dice, ¿sabes qué? Es que no, es que eso no me lo dijo mi mamá. ¿Cómo que eso no te lo dijo tu mamá? Por darles un ejemplo. No, es que eso no me lo dijo. Entonces tu mamá te dijo que dijeras, y entonces ahí ya el perito experto rápido lo detecta. Ajá. Ahora, ¿le creo o no le creo cuando el niño dice que alguien lo tocó? Sí, es creerle. Lo primero que tenemos que hacer es creerle. Lo segundo que voy a hacer o que tengo la obligación de hacer es iniciar una carpeta de investigación, es decir, tengo que ir a denunciar y ya serán los expertos, los peritos, los médicos, los psicólogos, los que determinen
la veracidad del discurso del niño. Ajá. A veces a los niños se les quiere, y lo entiendo perfecto, se les quiere evitar esta parte de ir al ministerio, pero solamente ellos pueden decir qué les pasó y solamente ellos pueden decir quién y cómo y por qué. ¿Por qué tienen que dar tanto detalle? Pues por esta cuestión de las penas. Por eso les preguntan tanto, ¿y cuántos eran? ¿Quiénes eran? ¿Te grabaron? Porque si te grabaron, pues ya es explotación sexual, ya es trata, en fin. Por eso les preguntan tantas cosas y por eso sí es muy importante que vayamos y denunciemos, aún solamente teniendo la sospecha. Ahora retomo lo que preguntó una maestra en el Facebook. Ella tiene la sospecha porque ve cosas que no le gustan, porque el director va a la casa de los niños que no tendría que ir y eso es un comportamiento de riesgo. Ella con esa sospecha puede ir a denunciar, puede ir a decir, ¿sabe qué? Tal persona tiene este comportamiento, ¿no? Sospechoso, bla, 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 con los niños porque las toca así, lo que ella ha visto es únicamente ir y decir lo que has visto, no lo que crees, no lo que supones, lo que has visto. Y San se acabó. Las denuncias pueden ser anónimas. Ahora ha cambiado mucho las fiscalías especializadas en atención a la niñez y tú puedes ir con este argumento, sospecho que tal persona, tal y tal, ¿no? O sospecho que tal niño está viviendo violencia y ellos ya se encargarán de ir y decir si es o no es. Entonces, no sé si por ahí ya quedó más claro. Sí, yo creo que queda como bastante claro y bueno, confiar, ¿no? En esta situación de los comportamientos sospechosos. Así es. Eh, a veces quizá no hacer como esta quema de brujas, ¿no? Este, de ya señalar y asegurar y decir, ¿no? Porque también pues puede ser que haya una mala interpretación o que no haya realmente esa situación detrás y también pues puede estar afectada una persona, ¿no? Pero siempre con base en la verdad, que yo creo que eso es siempre lo importante, poder expresar estas dudas, ¿no? O estas conductas sospechosas. Tenemos, Giselle, 3 preguntitas más que te quiero hacer porque ya nos estamos acercando a la hora, pero creo que sí es importante poder responderles a la Claro, gente que nos las comparte, ¿no? Hablábamos un poco de sexualidad hace un momento, nos preguntan cómo se puede introducir de manera adecuada a los niños en la educación sexual. Esa sería la pregunta. Otra que creo que ya un poquito le respondiste, pero a lo mejor podrías detallar un poco más de cosas, es qué comportamientos relacionados al trauma se pudieran observar en un niño de edad preescolar o escolar, que es un poco ya estos indicadores que tú nos compartías. Y una más, nos dicen por acá, que sí puede haber violencia sexual de un menor de 7 años a una niña de 4 años, ¿no? Tocamiento de vulva, inclusive la lastima, ¿no? Que creo que son cosas que de pronto podemos ver por ahí. Y bueno, que si tú nos ayudas a aclarar y a profundizar. Sí, gracias, Mariana. Pues sí, son preguntas muy recurrentes, muy generalizadas estas dudas. La parte de la educación sexual, yo les comentaba que de primera instancia, ¿qué sabes tú de sexualidad? ¿Cómo concibes tú la sexualidad? ¿Qué te enseñaron? ¿Qué cosas no te dijeron? ¿Con quién hablabas? En fin, ¿cómo se construyó tu concepción? Desde ahí partimos, porque si mi concepción de la sexualidad es que es mala, es que es sucia, es que de eso no se habla, es que es algo negativo, O es lo que, que yo le voy a transmitir. o que solo son relaciones sexuales, ¿no? A veces Exacto, creemos que la sexualidad es tener relaciones sexuales, exacto. ¿no? Y justo la educación sexual va también acompañada de esta parte del autocuidado del cuerpo, del reconocimiento de mi cuerpo y de que es mío y de que nadie me debe ver ni tocar, y si lo hace yo voy y grito y pido ayuda. Ujú. Enseñarles a distinguir, yo les decía hace un rato esta parte de las emociones, esto no me agrada, esto sí, esto me hace sentir incómodo, eso también es sexualidad. Entonces, va a depender mucho, insisto, en cómo como adultos, qué cosas sé de la sexualidad. Y empezar por ahí, empezar a destruir mitos, tabúes, y si hay que reinventar ese concepto, pues lo hacemos, porque si no le voy a seguir transmitiendo esas ideas o esos mitos o esos miedos al niño y no lo estoy ayudando absolutamente en nada. Otra cosa es cuando los niños empiezan a hacer estas preguntas
incómodas, entre comillas, ¿no? Hacia papás y mamás, contestarlas de la forma más natural, contestarlas de forma concreta lo que te está preguntando. Y si algo no sabes, no mentirle, ser sincero y decir, ¿sabes qué? Aquí me agarraste en curva, esta la verdad no sé, pero lo vamos a investigar, ahorita mismo investigo. Porque si lo dejas con la duda, sobre todo en temas de sexualidad, no se va a quedar con la duda y lo va a ir a buscar a otro lado y eso también los expone, porque puede llegar con alguien que diga, ah, no sabes cuáles son las partes del cuerpo, ven, yo te las voy a enseñar. Entonces lo expones a que, o sea, a veces les ponemos, dice mi abuela, ¿no? En bandeja, en charula de plata, ponemos a los niños con los agresores. Entonces, bueno, eso en cuanto a la educación sexual. La parte donde preguntaban de indicadores en preescolar y etapa escolar, también ya lo comentamos un poco. Puedes observar desde si hay alguna alteración física, golpes, rasguños, bueno, a cualquier edad, golpes, rasguños, moretones, infecciones en vías urinarias, que se rascan, comezón, mal olor, etcétera. Ajá. Infecciones de transmisión sexual también. Indicadores emocionales, llanto, miedo, ansiedad, desvalorización, todos estos también es importante observarlos que son cambios radicales, o sea, de un día para otro. Es que él no era así, es que normalmente no se comporta así. Comportamientos antisociales, se pelea, quita cosas, avienta, rompe, porque quieren llamar la atención. Y yo les decía, si un niño quiere llamar la atención, dásela, dale esa atención, investiga qué necesita, qué está pasando. Entonces, estos indicadores pueden suceder en cualquier edad. Ajá. No, no es como exclusivo de niños más chiquitos. En cualquier edad puede suceder, presentarse una infección, por ejemplo, de transmisión sexual. Solo es como estar muy al pendiente. Ok, oye, Ishel, perdón Sí. que te interrumpa. Es que a propósito de esto que nos platicas, nos preguntan por aquí que si tienes, bueno, que dónde pueden encontrar como fundamentos, ¿no? O referencias de estos indicadores que nos Pues compartes. yo les puedo Entonces, compartir como mi bibliografía, la que uso. genial. Se las puedo compartir sin ningún problema. También lo pueden googlear porque es información que tú la googleas y te van a salir muchos autores, muchos libros, pero todos coinciden. Entonces, Okay. esto que yo te comparto ya es como una recopilación de todo lo que he leído, de todo lo que incluso papás, mamás me han contado, que al final corrobora la teoría, ¿no? La práctica se correlaciona con lo que Ok, está escrito. entonces si quieres, les decimos a las personas que quieran esta información que nos escriban por mensaje privado, ¿no? Que nos manden un mensaje por inbox y que nos pongan ahí su correo electrónico y tú nos compartes la información y nosotros las hacemos llegar, ¿vale? Sí, Genial. yo les mando cosas. Y la pregunta de la niña de 7 y la de 4 años, esta también es muy recurrente. Hay una cuestión en el aprendizaje, desarrollo de la sexualidad, que es la curiosidad. Todos pasamos por esa curiosidad cuando descubrimos el cuerpo y las diferencias del otro. Ajá. Aunque seamos niñas y tenemos vulva y tenemos como las mismas cosas en el cuerpo, queremos saber cómo son las de la otra niña. Y cuando son niño y niña, pues si un niño tiene pene y a la niña le dices, no, tú no tienes pene, pues ella quiere saber, pues, qué es el pene y a ver, ¿y yo por qué no tengo? Este comportamiento de explorar, de querer ver, de curiosear el cuerpo del otro, es normal, siempre y cuando se dé, esto sí es más recurrente en etapas como de preescolar, 3, 4 años, es como muy común, son juegos, es como ellos van descubriendo y entendiendo el cuerpo del otro. Por ley, esto sí ya está escrito en la legislación mexicana, también ahí lo pueden ver en el Código Penal, que se los voy a compartir, que la diferencia mínima para que se pueda hablar de abuso sexual es de 6 años de diferencia entre uno y otro. En el ejemplo que me están dando de 7 a 4, pues no hay 6 años de diferencia. Podríamos decir que estamos hablando de un juego, ajá, de curiosidad normal. Sí hay que intervenir y sí decir, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que hablamos de los límites, del respeto al cuerpo del otro? No puedes tocar el cuerpo, no sé si son hermanas, no recuerdo bien.
no puedes tocar, establecer siempre estos límites constantemente. Hay niños también, por ejemplo, que se tocan a sí mismos, también es parte del aprendizaje, pero bueno, hay reglas, hay momentos, hay lugares, no lo puedes hacer en un lugar público, etcétera. E Entonces, indagar también en el comportamiento, ¿no? ¿cómo? Porque hay, indagar un poquito en el comportamiento, ¿no? O sea, ¿por qué Claro, un niño de 7 está tocando la vulva de una niña de 4 de manera a lo mejor tan insistente al grado de que la lastima? Entonces exacto, también, también puede ser reflejo de una situación de posible exposición de violencia que esté viviendo la niña más grande. También pasa, ¿eh? Eso también pasa mucho. Entonces, sí, como dices, yo creo que la clave o el paso 2, el paso 1, acuérdate que es dejar de pensar que a ti no te puede pasar. Ese es el paso 1, ¿no? El paso 2 es ver más allá de lo que cualquier persona podría ver más allá de lo evidente. Y el paso 3, acuérdense siempre de la espada del augurio, ¿no? Ver más allá de lo evidente. Y el paso 3, interactuar con ese niño, con esa niña, qué te pasa, qué sientes, te noto así, te noto acá, pero la confianza la tienes que construir desde el día cero, o sea, desde que ese niño existe o llega a tu vida, construir la confianza para que si ocurre una situación de la que estamos hablando, te lo pueda decir. Ya es de por sí muy difícil hablar de una situación de violencia sexual. Para los niños es más difícil porque no lo comprenden. Y es más difícil porque el otro le dijo que era su culpa y que si lo decía lo iban a regañar o iban a pasar cosas muy feas. Entonces, la confianza es básica. Entonces, eso sería como cerraría con estas 3 preguntas. Y que yo creo que, digo, ya nos estamos acercando a la hora. Es un tema súper importante, como dijimos desde un inicio, es un tema muy amplio. Por ahí quizás se queden muchas preguntas al aire, quizá vamos a tener que planear otra, otra sesión o justo ya por ahí vi algún mensaje pasar de que ya nos están pidiendo justo la bibliografía, ¿no? Creo que sí te vamos a molestar, Ishel, con esta bibliografía, ¿no? Estar circulando esta información para ayudar a prevenir, a identificar, a saber qué hacer, a cómo hablar de este tema tan importante con ellos. Y bueno, no sé, Mariana, si hay alguna otra pregunta por ahí que se quede, que podamos aprovechar 2 minutitos sí, para sí, una última sí, pregunta, quizás. a ver, déjenme las encuentro porque ya se me movieron. Am, Nos preguntan por acá, bueno, si en el tema legal, si la familia no quiere denunciar cuando se detecta, ¿cómo profesionales o servidores públicos que tenemos conocimiento de un caso de abuso sexual infantil, ¿no? ¿Qué recomendación nos puedes dar para llevar el caso? Esa es una, son un poquito ya las que nos quedan. Aquí nos ponen un comentario que me parece súper valioso, ¿no? Que es también tomar en cuenta que a veces las personas a cargo del cuidado o la crianza de niños y niñas los hipersexualizamos, ¿no? Estamos también queriendo que sean adultos y poses, ¿no? Atuendos, etcétera. Entonces, bueno, dejar que sean niños para precisamente no ponernos en riesgo, como bien nos comenta Dani, ¿no? Nos dicen también por acá, a ver, espérenme, que si hay algunos indicadores o características de personalidad del agresor, que es algo que ya creo que no te dejamos terminar esa pregunta, Shell. Y bueno, hasta ahorita son todas las preguntas, las dejamos acá. Creo que a lo mejor después podemos hacer como la próxima semana es el Día Mundial contra el Abuso Sexual Infantil, a lo mejor para la otra semana podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas y que en vez de preguntarte nosotras tanto, la gente se conecte y te ponga todas sus dudas y ya se las vamos contestando. Me agrada. Sí, con todo gusto. Entonces, estas ya no, ¿verdad? Ya no las contestamos, ya no daría tiempo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, si estamos obligados a dar aviso aunque la familia no quiera, sí, porque ya es por ley. También está en el Código Penal y pues les voy a compartir como el extracto nada más. Este es el código que lo indica, donde estamos obligados y también en la Ley General de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes también lo indica cualquier persona, cualquiera. Entonces no necesitas ser tú el familiar directo, puedes hacer una denuncia anónima
y ya ellos se encargarán de investigar, ¿no? Lo que corresponda. La parte de la hipersexualización es también un indicador. Las niñas y niños que ya se comportan de otra forma, o cuando son muy pequeños y cosas muy inocentes como ya tienes novia, ¿verdad? Ya te gustan las chicas. O sea, esta parte de, pues el niño tiene 2 años y no sabe qué onda, pero tú ya quieres que tenga ese comportamiento, eso también es hipersexualizar. Y la parte del agresor, rápidamente, yo les decía que no hay un perfil específico, así de, este es agresor, puede ser cualquiera. Lo que Mariana me preguntó hace rato es quiénes son en mayor medida, y esto corresponde a las denuncias que se pueden hacer y que también lo pueden consultar en línea. Son papás en porcentajes mayores, estamos hablando de 75-80%, agresores es la figura paterna. Después está algún tío, algún vecino cercano, alguna amistad, ¿no? Cercana a la familia. Después vienen primos, hermanos y también abuelos, personas de la tercera edad que pudiéramos pensar que no lo hacen, también lo hacen. Entonces, casi todos son hombres, el 97-98% son hombres, pero también hay mujeres agresoras. Es un porcentaje muy chiquito, pero puede ser la mamá, la tía, la hermana, la que lo cuida, la maestra, también mujeres lo llegan a cometer. Estas estadísticas son del Senado. Ustedes se pueden meter ahí buscan estadísticas, violencia sexual, Senado o Secretaría, y les va a salir toda esta información. Te dejamos de escuchar. Ah, ya. Ah, ya. Ahí me quedé. Ahí me quedé. No sé si quieren. Nat, ¿tú quieres agregar algo? No, yo, híjole, yo me quedo con muchísimas preguntas, pero yo sé que el tema es súper amplio. Pero sí te quiero hacer una porque me están llegando, justo estaba viendo que me estaban llegando mensajes por WhatsApp personal, porque estoy en el teléfono, ¿no? Pregunta. ¿Qué pasa? Esto creo que ya lo mencionaste, como esta parte de obligar a los niños a saludar, ¿no? O sea, pero es que es mi comadre, pero es que es el tío, pero es que es bien buena onda, ve, ¿no? Y en México tenemos mucho esta educación, ¿no? No seas maleducado, ve y dale el beso, ¿no? Entonces ahí, ok, entendamos que no hay que obligar, entonces, ¿hay alguna alternativa? Justo como mantener la educación, pero no obligar al niño y fomentar esta parte de prevención y de límites. Y la segunda es, ¿qué pasa en este tema de hipersexualizar o de justo lo mencionabas también como hay juegos en los niños, hay curiosidad en los niños, hay un proceso de identificación en los niños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los besos en la boca entre niños y adultos? Sea mamá, sea papá, o sea quien se vale, no se vale. Digo, también para no satanizar el tema, pero sí como dar herramientas de pues, que quede claro y que nos ayude a prevenir. Sí, mira, esta parte de obligar a saludar de beso o de abrazo, si me lo preguntas a mí directamente, no es necesario obligar. La regla es saludar, ¿no? La regla social, pues, es saludar. Está bien, saludas, como ahorita en pandemia. Yo creo que es algo que vamos a aprender de la pandemia, no tocar, pero pues saludas, ¿no? Saludas, ¿no? Codo, las chocas, no lo sé, de lejitos, avientas beso. Pero hay otras formas de saludar. Entonces no tiene que ser forzosamente el abrazo o el beso, el contacto físico si el niño o la niña no quiere, y no por eso es mal educado. Entonces es como un estigma que hay que ir como rompiendo. La regla es saludar. Vamos a poner en práctica la creatividad y de qué otras formas podemos saludar que no sea beso o abrazo. Sí establecer límites. Si tú lo obligas, entonces le quitas esa barrera protectora y cualquier persona llega y lo besa porque es normal y porque le dijeron que así tiene que ser. Es autocuidado. Rápidamente, cuando todas estas como sugerencias tú las transformas en su autocuidado y te das cuenta que es para su autocuidado y su protección, ya las ves de forma diferente. Entonces, cuando tengan duda, porque ya no va a dar tiempo quizá, pregúntate, ¿lo pongo en riesgo o es una cuestión de autocuidado? Si lo pones en riesgo, mejor cámbiala. Y si es por su seguridad, pues está súper bien. Entonces, siempre hazte esa pregunta cuando tengas duda.
Y para la de los besos en la boca es la misma. Mira, yo no te puedo decir, no, no lo hagas, ¿no? Porque si lo haces eres un mal papá. No tengo yo por qué venir a decirte esto. Pero lo que sí te quiero decir es eso, piensa en qué riesgo tú lo pones. Porque si tú le dices, bueno, esto solamente yo lo puedo hacer y si ninguno se siente incómodo, cuando el niño ya se sienta incómodo de ya no quiero el beso, pues ya no hay beso. Lo mismo pasa cuando hay mamás que siguen bañando a sus hijos ya muy grandes hasta que el niño le dice, ya estuvo. Entonces ahí ya cortamos ese lazo. Si el niño está incómodo, ya no se hace. Por más que yo quiera seguirle dando el beso tronado en la boca, él ya está incómodo y entonces ya no se vale. Y lo mismo para cualquier otra persona, si eso te hace sentir incómodo, ya no se vale, ya no está bien. Aplica besos, abrazos, caricias, tocamiento, lo que sea, palabras. Es que eso que me dijo no me hizo sentir bien. Sí como que sería una forma muy resumida de contestarlo. No, y que me parece como muy importante porque tú hablaste de visibilizar el tema al inicio, ¿no? Y creo que además es un gran cierre como no solamente visibilizar el tema, sino regresarle la voz al niño, o sea, escucharlos, ¿no? Si el niño dice no, no, respetar ese no. Si el niño está aprendiendo ese límite que le estamos enseñando a poner o eso que no le está gustando, cómo se siente a nivel sensación o a nivel emoción, escucharlo y validar lo que él siente. Y creo que es, híjole, si no la mejor, una de las mejores herramientas y aliados que podemos tener, ¿no? La voz de cada quien y el respeto por ellos. Ixchel, yo te agradezco enormemente que nos hayas dado esta hora de tu tiempo. El tiempo se pasa volando. Mucho tema, muchas preguntas, pero mil gracias por el día de hoy. Con todo gusto. No sé si Mariana quiera decir algo más o preguntar algo más. No, pues Ixchel, agradecerte por este tiempo con el Senat. Creo que nos diste información súper, súper valiosa. Y pues yo nada más agregaría que pues en los últimos años hemos visto surgir muchísimos movimientos, ¿no? Como el Me Too, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en las universidades estas protestas exigiendo el cese, por ejemplo, de la violencia sexual o la violencia de género hacia alumnas, y conocemos un montón de casos y de denuncias, y a veces vamos también conociendo que hay mujeres que hoy tienen 18, 25, 40, 63 y que traen una historia, o niños, hombres también, que traen una historia de abuso sexual infantil, de violencia sexual infantil, y no lo han hablado por 10, 15, 20 o 30 años, porque cuando lo quisieron hablar, nadie les creyó, nadie les escuchó, nadie les acompañó, les apoyó. Entonces, me quedo cañón con lo que tú dices, ¿no? Uno, dejemos de pensar que no nos puede pasar a nosotros, veamos cómo lo podemos prevenir construyendo estas relaciones de cercanía, de confianza, de escucha, de enseñarles a respetar su cuerpo y de ser nosotros los primeros en respetar sus cuerpos, ¿no? Luego ahí tenemos la costumbre de estarles agarrando las pompas o abrazarlos a fuerza, ¿no? Entonces, me quedaría muchísimo con eso. Y bueno, pues que construyamos estas relaciones de amor y de apoyo y de confianza y que les creamos siempre. Incluso aunque hubiera ahí algo que no supieran explicar o decir bien, o uno crea que lo hace por llamar la atención, pues hay que entender qué hay detrás para que quieran llamar la atención, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Y mil gracias, Ixchel. No, pues gracias a ustedes, a la gente que preguntó y yo puesta para la siguiente. Muchísimas, muchísimas gracias. Genial, pues, Nat. Nada, despedirme. Gracias Ixchel, gracias a ti Mariana y gracias a todos los que participaron, que nos preguntaron. Escríbanos si quieren la bibliografía, escríbanos si tienen preguntas que quieren que le hagamos a Ixchel, escríbanos si quieren que la traigamos de regreso y escriban también si quieren que hablemos de cualquier otro tema. Yo soy Natalia Evia de Keikomo y muchas gracias. Gracias a todos, bye.